Maestro, dime por favor, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Ve y vende todas tus posesiones y dad a los pobres. Tendrás un tesoro en el cielo. Sobre este tema yo considero que lo importante a mencionar es varias ideas, ¿no? Hoy es muy criticado el tema de, como lo mencionan hoy en día, romantizar la pobreza, ¿no? Sin embargo, yo estoy en desacuerdo con que él romantizaba la pobreza, ¿no? Yo no creo, habiendo entendido y estudiado desde el judaísmo, no creo que Jesús estuviera romantizando la pobreza. Él estaba más bien mostrando una forma de vivir desposeída, o sea, ni siquiera pobreza, sino totalmente ausencia de propiedad. Cuando él dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Eso es una idea principal. Otra idea principal es el hecho de tomar del mundo lo que se va necesitando para el sustento, sin adelantar demasiado en el tiempo, ni acongojarse por lo que sucederá demasiado en el futuro, ¿no? Esto, lo de tomar lo del sustento, lo dijo cuando habló de los lirios del campo. Y la última frase que dijo fue: baste al día su afán. No es la vida más que el alimento. Mirad las aves en el cielo, ellas no siembran, ni ciegan, ni allegan el alfolí, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No os alimentará a vosotros con mayor razón? ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Fijaos en los lirios del campo. Ellos no trabajan. Ellos no hilan. Mas os digo en verdad que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. Ahora, si Dios la viste así a la hierba del campo que hoy es y que mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros? Ah, hombres de poca fe. No os acongojéis diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué vamos a cubrirnos? Son los infieles solamente los que buscan estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Así que no os acongojéis por el día de mañana. Ya que el mañana traerá su propia fatiga. Y respecto a lo de atesorar, él dio una parábola muy puntual donde dijo que un hombre se había holgado y se sentía muy satisfecho porque tenía muchos bienes guardados para el resto de su vida, y sin embargo él no sabía que esa misma noche justo iba a fallecer, y lo dio como un ejemplo de esta afán por atesorar para el futuro y guardar muchos bienes, ¿no? Que son ideas importantes, ¿no? O sea, sabemos que en su época quizás no serían tan relevantes y no tendrían un impacto tan grande si 2, 3, 4 personas deciden vivir de esa forma. Yo creo que esas ideas pueden funcionar solo si todas las personas están de acuerdo en llevar una vida de esa forma, ¿no? Con esta ideología del consumismo no tomamos del mundo lo que necesitamos, ¿no? Se crean realmente necesidades, ¿no? Para promover el consumo. Es una realidad y es teoría económica, ¿no? O sea,
no tomamos más de lo que necesitamos y aunque ya pasaron 2000 años, estamos hoy en el punto de darnos cuenta que eso no es sustentable, ¿no? Sabemos que también hay personas que tienen esta necesidad de gastar, de comprar, también de acumular cosas que no necesitan y que nunca van a usar. A veces hasta es como una enfermedad mental, ¿no? Que nos hace siempre permanecer insatisfechos a pesar de siempre estar consumiendo y comprando cosas. Hoy en día, con la teoría económica circular o la economía ambiental, nos estamos empezando a dar cuenta que no es correcto consumir por consumir, ¿no? Producir por producir. Sabemos que actualmente la forma de que una empresa se siente exitosa o se siente, mide su progreso, tiene que ver con que conforme pasa el tiempo, vaya siendo capaz de producir más o de vender más, ¿no? Y esto ya no tiene tanto que ver con las necesidades que haya en las personas, sino más bien con las necesidades que pueda crear o con la gente que esté dispuesta a pagar esos bienes, ¿no? Entonces, por esa razón, sabemos que hay una cultura de la obsolencia donde los productos que se crean muchas veces son solamente para un determinado periodo de uso y para ser desechados rápido para que sean capaces de comprar la siguiente tanda de productos. Lo que hace que estemos nosotros desperdiciando muchos recursos de la tierra, ¿no? Entonces, Jesús desde hace 2000 años dijo, toma del mundo solo lo que vayas necesitando, ¿no? Y es una ideología que procede, como yo lo digo, del proyecto original de Dios, que ha estado ahí desde siempre y que permanece a lo largo de la historia y que un poco lo podemos ver difuminado a través del judaísmo mientras ellos caminaban alrededor en el desierto, les fue dado el maná del cielo, que se dice, ¿no? Recordamos que a ellos se les indicó muy claramente, ¿no? Y con mucha reverencia que ellos no podían tomar de más, ¿no? Está muy claro en la escritura que hasta hubo una desgracia, hubo mortandad, porque cuando las gentes tomaban de más del maná, más de lo que necesitaban, si por ejemplo tenían ellos el mandamiento de tomar lo que fueran necesitando y cada día tomaban para ese día, pero si ellos guardaban se les echaba a perder, estaba totalmente castigado que ellos tomaran más allá de lo que necesitaban, ¿no? Entonces ahí estamos nosotros teniendo un indicio, ¿no? de esa parte de tratar de educarnos a que no tomemos del mundo, de los recursos del mundo, más allá de lo que realmente necesitamos para nuestro sustento, ¿no? Y esto me hace recordar a mí esta parte que en alguna vez en mi vida yo trabajaba con mi abuela en el mercado de Portales cuando tenía 15 años. Le ayudaba a ella en un puesto que ella tenía ahí. Yo recuerdo que en una ocasión una de sus clientas le platicaba que había recogido a una chica como de 15 años de la calle, ¿no? Y la había adoptado en cierta forma y la había llevado a vivir a su casa, porque pues tenía compasión, ¿no? La señora le contaba a mi abuela que esta niña, como estaba acostumbrada a pasar hambre y a tener necesidades, tenía una maña que la señora no entendía, una costumbre, una inclinación, una debilidad muy grande que la señora no entendía, que era de tomar las cosas de la despensa e irlas guardando y escondiendo en varios lados de la casa, ¿no? En especial dulces, galletitas y cosas así. Y la señora decía, es que yo creo que lo que le pasa es que piensa que se va a acabar
y quiere tenerlo guardado para que cuando ya se acabe pueda tenerlo disponible, ¿no? Manifestaba ese trauma de la necesidad, ¿no? De la pobreza, donde sientes que algo se va a acabar y que lo quieres guardar para que no te haga falta cuando lo necesites, ¿no? Entonces, la señora lo entendía como un síntoma o una reacción a la pobreza y a la necesidad que había experimentado durante toda su vida, ¿no? Que tenía la necesidad de guardar las cosas porque sentía que después se iban a terminar y ya no iba a haber forma de conseguir más, ¿no? Entonces dice que a ella le estaba costando mucho trabajo quitarle esa maña, bueno, esa costumbre, y hacerle entender que cuando se acabaran las galletas ella compraría más, ¿no? Y de que no se preocupara, que dejara las cosas como estaban y que cuando hiciera falta se repondrían, ¿no? Entonces eso se me queda a mí guardado porque pues en realidad es lo que pasa, ¿no? Con nosotros cuando guardamos, cuando atesoramos, cuando tratamos de acaparar, ¿no? De los bienes para tener cómo usarlos en el futuro, ¿no? Sin embargo, eso puede repercutir no solamente en nosotros, sino en las demás personas que habitan con nosotros el mundo, ¿no? Entonces, yo creo importante tomar en cuenta estas dos cosas que parecen que no son importantes, pero en realidad lo son, ¿no? Y al final esto nos lleva a pensar, a tratar de analizar qué mueve a las personas a hacer lo que hacen en temas de acaparamiento, ¿no? En temas de guardar, de atesorar, de acumular tantas riquezas, ¿no? Nosotros hoy en día sabemos en qué condición de disparidad de la riqueza se encuentra el mundo, ¿no? Y lo que es peor, no parece solucionarse, ¿no? O sea, parece que va de mal en peor, ¿no? De que unos se vuelven cada vez más ricos y otros cada vez más pobres, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay un interés en renunciar a esa actitud? Porque yo creo que las personas que acumulan tienen en el fondo este miedo, ¿no? El miedo al futuro, el miedo al sustento del día de mañana, ¿no? Sabemos que en un sistema económico una moneda puede perder valor de un día para otro de manera incomprensible y fatal, ¿no? Nosotros recordamos las devaluaciones de la Alemania, ¿no? Y también de Argentina, ¿no? Donde el dinero pierde valor estrepitosamente y donde de tener mucho dinero te puedes al día siguiente quedar sin nada, ¿no? Entonces se entiende que por esa razón las personas pueden
encontrar seguridad y paz entre más dinero poseen, entre más dinero tienen. Pero al final yo creo que es miedo al futuro, ¿no? Al final es miedo a la pobreza, miedo al no tener que comer, y también tiene mucho que ver con el amor al poder, ¿no? El poder disponer de las personas, ¿no? Utilizar a las personas, tener la vida de las personas en sus manos y disponer de ellas a voluntad, ¿no? Eso es algo que también provee el dinero, ¿no? Seguridad en ese aspecto y mucho poder, ¿no? Entonces, es normal, ¿no? Que se busque atesorar tanto, ¿no? Sin embargo, eso va en contra del proyecto que Dios manifiesta a lo largo de la historia, en la predicación de Jesús y en el camino que ha intentado enseñarle a los seres humanos, ¿no? Porque al final lo que me queda muy claro, y yo creo que cualquiera lo puede entender con un poco de lógica, es el hecho de pensar que si todas las personas renuncian a sus bienes, ¿no? Y tienen la oportunidad de tomar lo que van necesitando al momento, esa renuncia de todos sus bienes, al final, si todos hacen lo mismo, se vuelve en un poseer todos los bienes, ¿no? O sea, cuando tú renuncias, cuando todos renuncian a todo se vuelve de todos, ¿no? O sea, yo renuncio a todo lo que yo poseo para que todos puedan tener acceso a todo. Entonces, todas las cosas se vuelven de todos, ¿sí? Y esa idea nosotros la podemos ver históricamente en el comportamiento de la primitiva iglesia, ¿no? Donde todas las cosas les eran comunes, ¿no? Es algo que está ahí, es evidente y es históricamente correcto, y sin embargo nosotros, a pesar de que estuvo ahí manifestado, intentado, y que se hizo el propósito de llevarlo al hecho, a la obra, hoy en día, bueno, el tiempo hizo que pues se dejara de creer en eso, ¿no? Como yo le he mencionado, el hombre no es capaz de entender la profundidad y la razón de ser de aquellos mandamientos que se dieron en un principio, y por eso al final decide tomar su propia idea, ¿no? Negar la idea que se le presentó, en este caso por Jesús, y tomar su propio camino y sus propias conclusiones, y caminar el camino que considera más apto, ¿no? Y como les digo, como un adolescente, Algo que debemos tener claro y debemos dejar claro a los hijos es lo que significa la adolescencia. Este es un periodo de transición y preparación. Un niño no puede despertarse un día y ser automáticamente un adulto con madurez. Para eso existe esta etapa, para ir quitando lo propio de la niñez e ir instalando lo propio de la adultez poco a poco. Probablemente me estés escuchando y digas, eso es obvio, y estoy de acuerdo, pero parece que muchos no lo entienden, sobre todo con lo referente a límites y libertades. Los jóvenes por su parte esperan tener todas las libertades de ser adulto y se quieren creer autónomos y que nadie se meta en su vida, pero no tienen pudor en decir, tú eres mi papá y es tu obligación mantenerme, tal como si fueran niños pequeños. caminar por su propio camino con sus propias ideas, a ver a dónde lo llevan. Sin embargo, la misma historia, la misma evolución humana le va dando la razón a aquellos mensajes, ¿no? Porque a pesar de que Jesús lo dijo, también han existido a lo largo de la historia ideologías que están de acuerdo con eso, ¿no? Independientemente de si no las recibieron por inspiración divina, se llega por mera deducción a que es un camino más viable para los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que aún a través de la ciencia económica, la ciencia histórica, la evolución antropológica del hombre,
vamos a dar una vuelta y llegando al mismo punto que la religión o el cristianismo, en este caso la predicación de Jesús, nos había ya dicho hace 2000 años y que sin embargo la hemos intentado y no ha funcionado, porque obviamente la implementación de esta manera de pensar, de este proyecto, implica forzosamente, uno, que las personas la acepten de voluntad, ¿no? Que estén de acuerdo, que estén emancipados y convencidos, y que todos lo hagan. O sea, esto no es algo que se puede imponer, ¿no? No puedes despojar a las personas de lo que ellos consideran suyo, pero ellos sí pueden donar sus bienes, ¿no? O sea, tiene que ser algo de voluntad, renunciar a sus bienes para poseer todas las cosas, ¿no? Porque no es una obligación para una persona o un grupo de personas, sino la idea está pensada como un proyecto para toda la humanidad. Entonces, en teoría, en el cristianismo o en el judaísmo o en las religiones abrahámicas, el fundamento final sería que fuéramos capaces de renunciar a nuestras posesiones para poder poseer todas las cosas y vivir como si fuéramos hermanos, ¿no? Estas son ideas que, como yo lo dije en el video anterior, ya son ideas que están siendo empujadas como negativas, como, eh, como malas, ¿no? Como malas, ¿no? Porque, y especialmente para aquellas personas que jamás estarán dispuestas a renunciar a sus bienes, porque justo entre más bienes tienes, más difícil te es renunciar a ellos, ¿no? Porque sientes que estás perdiendo más que los demás. Sin embargo, el mandamiento está ahí. Eso es algo que él pidió para llegar a ser como él, ¿no? Para ser perfectos. Es algo que él pidió, pero que al mismo tiempo él también hizo. Y que no es físicamente imposible, no es, según las leyes de la física, imposible renunciar a las posesiones. De hecho, las posesiones son un invento más contemporáneo. No es imposible, físicamente imposible, es más bien algo psicológico del ser humano, y no de todos los seres humanos, sino de algunos seres humanos, que les cuesta, que tienen miedo de hacer algo como eso, ¿no? Para hacer algo así se necesitaría tener mucha confianza en los demás, ¿no? En que los demás estarán dispuestos a hacer lo mismo. Entonces, es algo muy profundo, muy complicado, y es que sin embargo está ahí, ¿no? Es otro de los mandamientos que se menospreció, pero que sería la solución a todos los problemas del mundo, porque la violencia y todas estas cosas que hoy en día vemos, asaltos, y tienen todo que ver con la falta de capacidad para la mayoría de los seres humanos de tener acceso a su propio sustento, ¿no? Entonces, en el momento que todos renunciamos a lo nuestro, todas las cosas se vuelven de todos, y por eso es una predicación que hizo el Señor Jesucristo con la idea de que todos hicieran lo mismo, ¿no? Y pudiéramos tener una vida en hermandad donde todos poseyéramos todas las cosas, que también está muy puntualizado en la Escritura, que Jesús dijo que en algún momento poseeríamos todas las cosas. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué si ahí está escrito, y obviamente estamos viendo que no está funcionando tanta disparidad en la riqueza, porque hay inmigración, hay violencia, hay crimen, ¿no? Hay corrupción? Si no está funcionando y tenemos el mundo patas para arriba, y Jesús dijo que esa era la solución, y dijo que así debíamos vivir, ¿qué nos está deteniendo de llegar a ese punto? Yo digo que es el miedo, es el instinto animal de temor y el deseo de supervivencia. Pero, ¿qué más es lo que ahí está estorbando? Las cosas como son. Ni el mismo Marx, ni todos los revolucionarios que hemos conocido son capaces de creer que el capitalista, como le dicen ellos,
o que las personas que se encuentran en el poder o aquellos que están acaparando las riquezas serán capaces algún día de, por su propia voluntad, renunciar a esa actitud, ¿no? Entonces, se cree que ahí se puede, ellos creyeron como revolucionarios, los que intentaron poner por obra estas ideas que debemos comentar. Fueron ideas tan convincentes porque conectan tanto con el espíritu humano, porque son parte del proyecto de Dios humano, ¿no? O sea, histórico. O sea, estas ideas de llegar al comunismo, a la propiedad común entre los seres humanos, a la hermandad, a la unidad, es parte del proyecto de Dios y está dentro del ser humano. Y el ser humano lo entiende, lo acepta y lo abraza. Y lo suscribe en cuanto lo escucha, le hace sentido y conecta con ese pensamiento. Por esa razón, estas ideologías socialistas, comunistas de la igualdad, del bien común, de la equidad, de la riqueza, estas ideas por eso avanzaron tan rápido en el mundo y lograron gobiernos y abarcar una gran parte del mundo. Con la diferencia, como digo, de que lo hicieron a través de la violencia, ¿no? Es obligar a las personas a hacer algo que ellos no quieren hacer, porque ellos, obviamente esto se manejó a través del ateísmo, ellos no conocen la naturaleza divina del ser humano, no la confesaron, no la admitieron, no hubo la humildad para decir, el ser humano es un ser que no solo es animal, porque la verdad lo que el materialismo histórico de Marx hizo es prácticamente vernos como animales inteligentes, ¿no? Él no cree en un espíritu y mucho menos en una semejanza del hombre con Dios. Sin embargo, la hay, ¿no? Cualquiera que es religioso, como es mi caso, sabemos que hay una semejanza en el hombre con Dios y no solamente eso, sino que hay una conexión de Dios con el hombre, ¿no? Y esa es la parte que ellos no tomaron en cuenta, ¿no? Que es posible a través de esa liga que nos une, hacer que estas personas que mantienen al mundo en esta condición en la que se encuentra ahorita, que tiene que ver con que no quieren renunciar a su poder y no quieren renunciar a sus posesiones porque tienen miedo de soltar, porque desconfían del resto de los seres humanos que son malos, ¿no? Que ese temor, ese ansiedad al futuro les mantiene abrazados de sus posesiones sin quererlas soltar y abrazados del poder que ellos piensan que sin el dinero, sin el poder, nadie los perderán muchos privilegios. Es la parte que estas ideologías de izquierda no fueron capaces de admitir, no fueron lo suficientemente humildes de aceptar que en el ser humano hay algo que va más allá del instinto animal y que ahí hay que nosotros que empujar, y nadie más que el Hijo del Hombre puede lograr tocar esas fibras y convencer a esas personas, porque una cosa hay que recordar, este proyecto está escrito en la historia y tiene su propósito y tiene sus profecías, ¿no? Entonces, el Hijo del Hombre tiene gente en todo el mundo y entre esa gente son esas mismas gentes poderosas, esas mismas gentes que tienen poder, esas mismas gentes que mantienen al mundo con escasez porque ellos están acaparando. Esas mismas personas son parte de la gente sobre la que el Hijo del Hombre tiene poder, o el Mesías, para que también se sientan incluidos los judíos. El Mesías o el Hijo del Hombre en su segunda venida, o el Mesías, el profeta, aquel que ha de venir, que vamos a decirlo otra vez dentro del proyecto humano. Aún los mismos
Los mismos aztecas están esperando a Quetzalcóatl, a Kukulcán, como lo llamen en cualquier cultura, aquel hijo del hombre que ha de venir, que lo esperan en varias. Él tiene influencia sobre esas personas, ¿no? Entonces, es algo que no se está tomando en cuenta, ¿no? Que a lo mejor un revolucionario o un revolucionario a través de la democracia y de los votos puede convencer o que puede imponer reglas sobre otros, o un revolucionario violento puede quitarle por la fuerza los bienes, como lo hizo la Revolución Rusa con los zares y como lo hizo la Revolución Francesa con los reyes. Pueden quitar por la fuerza, pero el milagro más grande que hay y que es visible y que está proyectado en el proyecto de Dios para la humanidad es que el Hijo del Hombre sea capaz de convencer a esas personas, no para que alguien les quite sus cosas a la fuerza, sino para que ellos las donen, ellos sean capaces de renunciar a esa actitud, a ese miedo, a esa ansiedad al futuro, para aceptar esta forma de vida. Yo no lo puedo hacer, un revolucionario no lo puede hacer, un presidente no lo puede hacer, un religioso no lo puede hacer, pero el Hijo del Hombre puede convencer. El Mesías convencerá a los judíos. El Hijo del Hombre puede lograrlo, porque es un convencimiento que va de adentro hacia afuera, no es impuesto de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Y eso es lo más maravilloso del proyecto. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.